Buenas tardes, en esta oportunidad daremos continuidad al video anterior donde hablábamos de la utilización de la fórmula de Gauss para obtener lo que iba a ser nuestra depuración de creatinina. En el video anterior mencionábamos lo que íbamos a hacer en caso de tener un paciente masculino. Hoy hablaremos de cómo vamos a modificar esa fórmula cuando tengamos un paciente de sexo femenino. Muy bien, entonces vamos a tener nuestro paciente María Carolina. Muy bien. Entonces, este paciente va a tener una edad vamos a utilizar los valores indicados anteriormente, ¿no? De manera didáctica. Entonces, va a tener una edad de 24,9 años. Muy bien. Va a tener un peso de 91 kilogramos. Muy bien. Va a tener una concentración de creatinina sérica de 1 miligramo sobre decilitro y vamos a tener que su hematocrito va a ser del 45%. Entonces, si hacemos un recuerdo de cuál era el primer paso que íbamos a realizar, decíamos que íbamos a transformar este hematocrito en decimal. Entonces tenemos paso 1 cumplido. Vamos a dividir este 45% entre 100 y vamos a obtener 0,45. Entonces, vamos a pasar a realizar el paso 2, que era lo que íbamos a buscar. Nosotros estábamos buscando nuestro flujo sanguíneo renal, donde la fórmula era flujo plasmático renal entre 1, que es una constante, menos el hematocrito proporcionado por nuestra hematología, en donde decíamos que utilizábamos era este valor que tenemos acá de 0,45. Muy bien, el valor de la división del porcentaje es lo que utilizamos en esta fórmula. Muy bien. Entonces, vamos a pasar a lo que iba a ser nuestro paso 3, la aplicación de la fórmula de Gauss. ¿Ok? Entonces decíamos que la depuración de creatinina iba a ser igual a 140, que era una constante, menos la edad de nuestro paciente por el peso. Todo esto dividido entre la concentración de creatinina sérica por 72, que era nuestra otra constante. Entonces, si suplantamos los valores, esto va a ser igual a 140 menos la edad, 24,9, muy bien, por el peso, 91 kilogramos, entre lo que va a ser nuestra concentración de creatinina, 1 miligramo sobre decilitro, por 72, que era nuestra otra constante. Pero aquí viene la cuestión del asunto. Esta fórmula nosotros tenemos que corregirla. ¿Y de qué manera la corregimos? La corregimos multiplicando todo esto por 0,85. Muy bien. Entonces, toda la fórmula que utilizábamos en el paciente masculino, cuando la vamos a utilizar en una mujer, al finalizar de colocar su peso, su edad, su creatinina y los valores constantes, toda esta fórmula la vamos a multiplicar por 0,85. Y de esta manera la corregimos. Entonces, decíamos que esto nos iba a dar un valor. Al meter estos valores en la calculadora y multiplicarlos por 0,85, nos van a dar que la depuración de creatinina va a ser de 123,65 mililitros sobre minutos. Pero recordemos que esto era el 100% de la creatinina y el 100% no es fidedigno. Nosotros necesitamos es el 80%. Entonces decíamos que el paso 4 era aplicar nuestras dos reglas de 3. Entonces la primera la aplicamos buscando el 80%. Decimos que este 123,65 equivale a
El 100%. Entonces, ¿a cuánto va a equivaler nuestro 80%? Bueno, nuestro 80% va a equivaler a lo que va a ser 98,92 mililitros sobre minuto. Muy bien. Entonces, este 98,2 va a ser nuestra tasa de filtración glomerular, que recordemos que esa tasa de filtración glomerular era lo que propiamente pasaba a la cápsula, era lo que se estaba filtrando a nivel de nuestros túbulos, tanto proximal, el asa, nuestro túbulo distal, nuestro túbulo colector. Muy bien, entonces esta es nuestra tasa de filtración glomerular, muy bien, de creatinina. Entonces decimos que es igual a 98,92. Muy bien, mililitros sobre minuto. Ok, ya tenemos nuestra tasa de filtración glomerular. Ahora, ¿para qué era que la necesitábamos? Bueno, nosotros decíamos que esta tasa de filtración glomerular equivalía al 20% de toda la sangre que entró, de todo el flujo plasmático que entró a nuestro riñón. Entonces, si este fue el flujo, si este 98,2 fue el flujo que entró a la cápsula de Bowman y pasó por un proceso de filtración, nuestra incógnita va a ser cuánto fue el flujo plasmático renal, o sea, lo que se fue por medio de nuestros capilares, ¿ok? Por medio de nuestra arteriola eferente y por medio de nuestros capilares peritubulares. Muy bien, entonces, ¿cómo vamos a calcular eso? Muy sencillo, aquí aplicamos nuestra segunda regla de 3, en donde decíamos que si 98,92 mililitros por minuto equivalía a el 20%, el 100%, ¿a cuánto va a equivaler? Entonces, tenemos que ese resultado, o sea, la multiplicación de 98,92 por 100 entre 20, nos va a dar un flujo plasmático renal efectivo. ¿Por qué efectivo? Porque recordemos que es el que está pasando por un proceso, es el que nosotros podemos evaluar. Entonces, este flujo plasmático renal efectivo va a ser igual a 494,6, ¿ok? Mililitros sobre minuto. Muy bien. Entonces, ahora, ya yo tengo mi flujo plasmático renal. ¿Qué es lo que yo voy a hacer? Simplemente sustituir en mi fórmula de flujo sanguíneo renal. Entonces diríamos que flujo plasmático renal va a ser igual a 494,6 entre 1 menos el hematocrito, que decíamos utilizábamos era el decimal, 0,45, y esto nos va a dar el resultado de nuestro flujo sanguíneo renal. Muy bien, entonces nuestro flujo sanguíneo renal, que era el último paso, era el paso 5 que íbamos a calcular, nuestro flujo sanguíneo renal nos va a dar 899,27 mililitros sobre minuto. Muy bien. Entonces, de esta manera es que calculamos lo que va a ser nuestro flujo plasmático, flujo sanguíneo renal para nuestras mujeres, en donde decíamos que la diferencia con el cálculo del hombre iba a ser que la fórmula de Gaul la íbamos a corregir multiplicándola por 0,85. Muy bien, entonces de esta manera concluimos lo que va a ser la obtención de nuestro flujo sanguíneo renal a partir de nuestra fórmula de Gaul. Entonces, espero les haya sido útil. Muchas gracias por su amable atención.